El Señor está en este lugar. Bienvenidos a Maná del Cielo, donde hay pan en abundancia. ¿Cuántos creen que aquí en esta iglesia hay pan? Amén. Si usted se va a buscar pan a otro lugar, hermano, le aseguro que aquí hay más pan todavía. Amén. Aleluya. Va a estudiar conmigo hoy. Voy a dar introducción. En sí, pues, hermano, no voy a dar solamente la introducción, porque este mensaje tiene 2 sesiones. Pero voy a dar solamente la primera. Y vamos a hablar de qué, hermanos. A ver si te captaron. El espíritu de Jezabel. Del espíritu de Jezabel, la doctrina de Jezabel y el camino de quién. Amén. Porque ese espíritu tiene, el espíritu de Jezabel tiene un camino. Y el camino de Jezabel tiene una doctrina. Entonces tenemos que destruir en esta noche Amén. el espíritu de Jezabel, Aleluya. la doctrina de Jezabel y el camino de Jezabel. Amén. Eso es bastante importante. Ahora, usted va a estudiar conmigo Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. Pero el verso clave aquí en este mensaje es el verso número 35 de Segunda de Reyes. Capítulo 9, verso 30. Aleluya. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antinomio. Ese antinomio era un polvo que se usaba. Había una piedra que se sacaba, y esa piedra tenía color oscuro, estilo del color como el gris. Y también en muchas ocasiones esa piedra también tenía color azul, y se le echaba con aceite y otra esencia, y eso se le echaba encima acá desde los ojos para seducir, como las mujeres egipcias. Ese era el pintador que utilizaban en esa época para poder pintar, o se utilizaban ese estilo de maquillaje. Entonces vamos a continuar, ya que le expliqué ahí qué es el antinomio. Vino después Jehú a Jezreel, cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antinomio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ahora, la palabra que está aquí, que atavió su cabeza, no quiere decir que se ubicó sobre su cabeza algún manto, sino que se ubicó, se hizo un peinado ostentoso y se ubicó perlas preciosas para poder captar la atención del varón de Dios y para poderlo seducir. Ahora ustedes van a leer, por favor, el verso número 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien así, que mató a su señor. Y alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadlo abajo. Y ellos le echaron, y aparte de su sangre salpicó en la pared y en los palos y en la atropelló. El verso clave en este mensaje que el Señor me va a permitir dar de este estudio es el verso número 35. Ahora, vamos a leer todos el verso número 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: y ahora, a ver aquella maldita, aquí dice, y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que los cabezas y los pies y las palmas de las manos. Ahora, esa palabrita siempre estaba allí. Vamos a volver a leer esto. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera. Ahora, una expresión
la nueva versión internacional dice, no hallaron más de ella sino que el cráneo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el cerebro de donde procedían los pensamientos. O sea, no hallaron más de ella sino el cráneo, o sea, la mente, la mentalidad de seducción, los pies, o sea, no hallaron más de ella sino que la manera de pensar, los pies, o sea, la manera de caminar sus caminos, y las palmas de las manos, o sea, la manera como seducir y embobar al varón de Dios por medio de sus manos. O sea, estaba viva todavía, hallaron, su cuerpo se había muerto, pero su manera de pensar, de caminar y de seducir todavía estaba intacta. ¿Me va entendiendo ahí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si usted no se conecta ahora, no se va a poder conectar en el mensaje. Ahora todos vamos a leer el verso número 36. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo: en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. Todos. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Israel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Ahora, su cuerpo estaba irreconocible, pero su cráneo, la palma de sus manos y sus pies están intactos todavía. Todavía están intactos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apocalipsis capítulo número 2, verso número 18 del libro del Apocalipsis. Aleluya. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce unido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe, Lea, por favor. y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti pocas cosas, que toleras, que esa mujer de Isabel, que se dice profetiza, o sea, aquí estamos viendo la enseñanza de Jezabel, Santo. enseña y seduzca a mis siervos, pero ¿cómo los seduce? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso, ahora, ¿era la misma Jezabel de allá? ¿O era el espíritu de Jezabel, la doctrina de Jezabel y el camino de Jezabel que estaba acá operando en una hermana de la iglesia? Espíritu de saber. Siento que el Señor va a ser duro en esta noche, pero debo de predicar esta palabra. Diga gloria a Dios. Aleluya. Verso número 21, ¿qué dice? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios es tan misericordioso que le dice, aunque tiene ese comportamiento, aunque está seduciendo, aunque está enseñando por medio de su doctrina a fornicar a las jóvenes de la iglesia, y yo le he dado tiempo para que ella se arrepienta, pero no quiere. Pero voy a tratar con ella, voy a mandarla a la cama por medio de una enfermedad para ver si ella reconoce su pecado y se vuelve de su mal camino, pero no fue así. Verso número 22. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación. He aquí que yo la arrojo en cama. Note muy bien. He aquí que yo la arrojo en cama. A ella la va a poner una enfermedad tremenda. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente. Sino que se arrepienten de las obras de ella. O sea, Dios le va a poner a ella una enfermedad mortal para ver si ella se arrepiente.
y a los pastores y siervos que habían cometido el pecado de adulterio con ella, los iba a hacer pasar por grande tribulación para ver si ellos también se arrepentían. Eso es bastante tremendo. Alabado sea su santísimo nombre. Pero la pregunta, ¿qué consecuencias van a tener los hijos de estos siervos del Señor por el pecado de sus padres? Y aquí en el verso 23, los hijos de ellos, de los siervos del Señor, que ellos no tenían nada que ver por el pecado de su padre. Pero aquí hay una reprensión también para los hijos de los siervos que cometieron adulterio con ella. Y uno dice, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto? Ahora les voy a explicar. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabe por qué? Una vez decía un pastor que la expresión que estaba allí, que a sus hijos heriré de muerte, eran porque los hijos del pastor lo guiaban a adulterar con ella y no le hacían volver al pastor de su pecado. Por eso ellos también iban a sufrir el castigo por no haber hecho que su padre se volviera del mal camino. Alabado sea su santísimo nombre. Y ya vimos la enseñanza. La enseñanza de Jezabel es que enseña para que los siervos del Señor, los hijos de Dios, practiquen el pecado. Practiquen el pecado. Pero la doctrina, que es la misma, el camino, se le conoce como las profundidades de Satanás. Verso número 24, lean todos. Pero a vosotros y a los demás que están en tierra, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora, era tan terrible esa doctrina en la iglesia que el mismo Dios la llama las profundidades del demonio. El mismo Dios le pone el nombre de la doctrina de Jezabel, es como es las profundidades del demonio. Porque no pienses que el adulterio a ti te va a llevar al cielo. Aleluya. Estoy hablando sin pelos en la, hay poder en Jesús. No pienses que la fornicación a ti te va a llevar al cielo. Te va a llevar a las profundidades del demonio hasta llegar al mismo infierno. Amén. Por eso es que la doctrina de Jezabel se le conoce como las profundidades de Satanás. Pero ahí había algunos que no se habían contaminado ni con la enseñanza de Jezabel, ni con la doctrina de Jezabel, ni con el espíritu de Jezabel, ni con el camino de Jezabel. Verso número 25. Pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. O sea, los que no habían entrado a las profundidades de Satanás, los que no se habían dejado seducir por Jezabel, el Señor le dice, retengan lo que han recibido, no se dejen contaminar. Amén. Ustedes no se van a dejar de contaminar, no se van a dejar contaminar. ¿Saben por qué? Al que venciera igualdad de mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Número 27, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Ahora, no estoy predicando, solamente estaba haciendo la lectura. 2:29. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Jesús. Qué lectura tan buena, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen habla mi Señor? Amén, Señor. Enséñame a obedecer tu palabra. Amén. Ahora sí voy a enseñarles, porque este es un tema que lo voy a dividir en 2 sesiones. Hay una guerra. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, que el pastor me dijo, enseñe, porque les he enseñado y no quieren arrepentirse.
Y creo que usted es un maestro. Cuando me dijo un maestro, yo dije, Dios mío, tampoco usted me ponga en ese título hasta allá. Yo solamente soy un siervo para usted poder enseñar esto, porque hermana del cielo no se escuchan esas cosas que está pasando aquí. Y yo le dije, bueno, pues el Señor me va a dar la palabra y lo que el Espíritu diga, eso yo voy a decir. ¿Ustedes saben cómo predico yo? Amén. Y quedamos con esa negociación. Yo voy a predicar lo que el Señor me diga. Y se puso como rojo, ¿no? Pero ya me había invitado. Gloria al Señor. Hermanos, hay una guerra entre el espíritu de Elías y el espíritu de Jezabel. Y esta guerra entre el espíritu de Elías y el espíritu de Jezabel representa la voz del cielo, la voz del arrepentimiento y el regreso a Dios. Eso representa el espíritu de Elías. Pero el espíritu de Jezabel representa derrotar el arrepentimiento. Su meta es silenciar la voz de Dios. Su meta es decapitar al ungido de Dios para que el mensaje no sea oído. Así es. La meta del espíritu de Jezabel es manipular la palabra y ponerla en contra de los propósitos de Dios. Mientras el espíritu de Elías busca que los hijos se vuelvan a los padres, el espíritu de Jezabel quiere derrotar la familia, el linaje real. Así es. Sí, amén. Cuando usted lee Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 2, allí miramos una representación del espíritu de Jezabel en una mujer llamada Atalía, perversa, peor que Jezabel. Mató a todos los niños del linaje real, insultó el trono y se hizo pasar por reina sobre el pueblo. Por el medio de ellos había un sacerdote llamado Joiada, y dijo: yo me voy a oponer al espíritu de Jezabel. Y Joiada buscó hombres y destruyeron ese espíritu. Ya. Y en esta noche el Señor está interesado en que el espíritu de Elías, el espíritu que había en Elías, no hablo el espíritu de pasiones, porque él era un hombre de fuego, pero también era un hombre depresivo. Estoy hablando del espíritu de victoria. Estoy hablando del espíritu de conquista. Estoy hablando del espíritu que no reconoce derrota. Estoy hablando del espíritu triunfante. Estoy hablando del espíritu que al pecado le dice pecado. Estoy hablando del espíritu que se para y enfrenta a Jezabel y le dice: ciertamente morirás. Estoy hablando de ese espíritu. O sea que hay una guerra entre el espíritu de Elías y el espíritu de Jezabel. Entonces aquí hay un conflicto entre el espíritu de Elías y el espíritu de Jezabel. Son enemigos. Si Elías es valiente, Jezabel es descarada. Si Elías va en contra de todo mal, Jezabel va en contra de todo lo bueno. Si Elías habla con la palabra de Dios, Jezabel habla de la fornicación, Jezabel habla del adulterio, Jezabel habla de la vanidad, Jezabel habla de la lujuria y Jezabel habla de la brujería. Santo. Sí, Señor, así es. Jezabel siempre ha querido silenciar al varón de Dios. Jezabel siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y esta guerra continúa hasta hoy. La guerra entre el espíritu de Jezabel y el espíritu de Elías. ¿Dónde la vemos, pastor? Cuando muere Jezabel, se levanta Atalía, una mujer perversa, una mujer adúltera, terrible. Y esta hizo peor, porque esta destruyó a los príncipes. Al real sacerdocio lo fue quitando y puso hombres carnales allí para que presentaran sacrificio según la carne. O sea,
es una mujer, Atalía era una mujer que quería destruir la obra del Espíritu. Pero en medio de ellos también estaba vivo el espíritu de Elías, el sacerdote Jodiara. El espíritu de Elías es el espíritu de carácter, es el espíritu que se enfrenta al pecado, es el espíritu que no le gusta ser halagado por los hombres, sino que le gusta ser favorecido por el Señor. El espíritu de Elías es diferente al espíritu de Jezabel, porque mientras que el espíritu de Jezabel quiere manipular y quiere acomodar y comienza a estar hablando cosas, el espíritu de Elías no se deja seducir por ello. El espíritu de Elías le gusta ver frutos. Amén. Hermano, ¿qué crítica constructiva tú me vas a dar a mí si tú no has construido nada? Entonces, en pocas palabras, ¿qué crítica constructiva tú me vas a dar a mí si tu testimonio es peor que el mío? Sí, amén. Sí, amén. Amén. El espíritu de Elías consiste que lo que se predica se aplica. Amén. Amén. El espíritu de Elías no se deja llevar por la palabrería, sino por el fruto. Amén. Amén. Por eso se deja llevar el espíritu de Elías. Y esto continúa. Lucas capítulo 1, verso 17. Pasaron los años y otra vez viene el espíritu de Elías a enfrentarse al espíritu de Jezabel. Y uno dice, pero Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Lucas 1, 17. Vamos a leer el verso número 16. Presten atención acá que todavía apenas voy en la introducción, porque quiero llevarlos por medio de la palabra a que desenmascaremos este espíritu. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quién? Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Número 18. Digo Zacarías al ángel, ¿en qué conocerá esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En pocas palabras, el espíritu que iba a morar en Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista iba a ser aparecido al ministerio de Elías. Iba a preparar el camino del Señor. Iba a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que había irrespeto de los hijos hacia los padres. Iba a hacer volver el corazón del pueblo para que buscara otra vez a Dios. Para que el pueblo estuviera dispuesto a buscar a Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Sencillo. Porque había una mujer de un emperador llamado Felipe. Ajá. Sí, señor. El hermano de Herodes. Herodes le quitó la esposa a Felipe, su hermano. Herodías era una mujer manipuladora. Ese espíritu había engañado a la nación de Israel. Pero cuando se levanta el espíritu de Jezabel, entonces se levanta el espíritu de Elías. Y aquí estoy. Y el espíritu de Elías se enfrenta al espíritu de Herodías, el mismo espíritu de Jezabel, y se enfrenta y le dice, usted es una adúltera. Sí, así es. Y se enfrenta y le dice a Herodes, tú estás en pecado, tú eres un adúltero, porque le habéis quitado la mujer a vuestro hermano Felipe. ¿Y saben qué otra vez hace el espíritu de Jezabel? Toca mandarlo a callar. Toca mandarlo a callar. Toca decapitarlo, porque hay una guerra entre mi espíritu y su espíritu. Amén. Le estoy hablando un mensaje espiritual. Amén. Le estoy hablando que el espíritu de Jezabel quiere silenciarlo a usted para que no obedezca la palabra.
Te estoy hablando que el espíritu de Jezabel a usted lo quiere manipular para que usted lo enseñe conforme a la palabra. Claro. Juan el Bautista tenía la misma apariencia de Elías. Pastor, ¿dónde dice eso? ¿Qué dice Mateo capítulo 11, verso 14? Mateo capítulo 11, verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, Mateo capítulo 17, verso 11 al 13. Mateo 17, 11 al 13. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Síganme. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautizador. Lo que pasa es que nuestra versión le llama Juan el Bautista, pero en la versión original le dice Juan el Bautizador porque bautizaba. O sea, este tenía el espíritu de Elías. Y cuando Juan el Bautista proclamó la necesidad del arrepentimiento del pecado que veía, específicamente había visto una vida adúltera del rey Herodes y su esposa Herodías. Y Juan el Bautista lo confrontó. Y por esa causa Herodías lo encarceló. ¿Qué dice Marcos capítulo 6, verso 17 al 18? Porque cuando tú confrontas al espíritu de Jezabel, tienes que meterte bajo ayuno y oración, porque ese espíritu no se va a quedar quieto. Te va a querer callar o te va a querer encarcelar. Es por esa causa, mi hermano, que usted ve a Elías, después de tremenda victoria, de haber derrotado 400 profetas, se levanta una mujer perversa, una bruja por allá, pintada con antimonio, y se levanta y comienza a rascarse la cabeza, y comienza por allá a soplarse con aquel abanico, y dice: ¿dónde está Elías? Mándala a decir que así como decapitó mi sacerdote, también mañana va a ser decapitado. Y luego el pobre profeta tuvo que encarcelarse allá en el monte Oré, metido por allá, y Dios le tuvo que decir: ¿qué haces aquí, Elías? Porque ella quiere encarcelarte para que tú no proclames el mensaje. Y luego el profeta, que había recibido tremenda victoria, luego usted lo veía por allá derrotado, fracasado, llorando: oh Señor, ¿por qué mejor no me quitan la vida? Señor, quítame la vida. ¿Acaso yo soy mejor que mis padres? Y comienza a estar... Se le había olvidado la victoria que Dios le había dado allá, porque una bruja lo había manipulado, diciéndole, le había manipulado la mente, diciéndole: te voy a matar. Pero no es así, mi hermano. Aunque quisieron, aunque encarcelaron a Juan el Bautista, la palabra no estaba presa, porque cuando Jesús estaba por allá, él mandó a los discípulos diciendo: eres tú aquel que había de venir. Aunque quieran encarcelarte, la palabra sigue siendo efecto todavía, porque esta palabra tiene poder, esta palabra tiene autoridad para poder convertir al más vil pecador. Y lo mandó a encarcelar, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora la iglesia que aprueba el casamiento, allá se derrama el Espíritu Santo, y muchos dicen: allá está Dios. Sí, Dios la visita, porque son del nombre de Jesús, y claro que Dios los visita, pero no quiere decir que Dios va a morar en una iglesia donde se practica este pecado. Así es. Amén. No quiere decir eso. Dios la visita, los llena con su Santo Espíritu, y los que viven en santidad en esa iglesia se salvan. Pero los que viven practicando este pecado no se salvan. Amén. Es por eso que ellos allá son más en número que nosotros. Amén. Pero no vamos a temer a la multitud.
Amén, amén. Nosotros le tenemos es al Dios que nos da la unción Aleluya. para dejar el pecado. Den un aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea su santísimo nombre. Estoy predicando con la autoridad del Espíritu. La iglesia tiene que aprender. La iglesia no se debe dejar llevar por las emociones o por lo que ve. La iglesia tiene que dejarse llevar por la convicción puesta en el Señor y tener su fe puesta en aquel que ha creído. Te van a tratar de encarcelar. El espíritu de Jezabel te va a querer encarcelar. Pero tú no te vas a dejar encarcelar. La palabra sigue libre todavía para enseñarla y exhortar el pecado. Amén, amén. Sígale, por favor. Alabado sea su santo nombre. Al oír esto, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. O sea, el espíritu de Jezabel estaba manipulando al rey. ¿Quién? A Herodes. Manipulándole. ¿Cómo hago para decapitarlo? Ya lo encarcelé. De la misma manera que allá Jezabel lo amenazó y él resultó allá metido en una cueva, de la misma manera ya tenían a Juan el Bautista también encarcelado. Y luego decía, ahora tengo que decapitarlo, tengo que mandarlo a callar, porque si este hombre sigue vivo, va a ser algo difícil para mí, porque siempre me va a estar exaltando mi pecado. ¿Qué sucede? Amén, amén. Ay, como que le estoy predicando unos huesos muertos. Diga gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pues están concentrados con el mensaje. Amén. Porque Herodías temía. ¿Sabe por qué? Porque Herodías temía a Juan. De la misma manera también Jezabel temía a Elías. Porque Jezabel sabía que Elías era el varón de Dios y que la palabra que Elías decía se cumplía. Entonces Herodías temía que Juan quedara vivo, porque sabía que iba a ser una piedra. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. No hacía caminar rectamente como ella quería. Era una piedra en el zapato. Y sabiendo que era varón justo y santo, le aguardaba a salvo. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Quién le escuchaba? Herodes. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó, porque el espíritu de Jezabel, ella no solamente se queda con ese espíritu, sino que ella quiere enseñarlo a otros a seducir. Y entonces ella hizo una danza árabe sensual con hilitos. No sabemos cómo tenía el hilo. Cuando hablo de hilito, me estoy hablando que la tela, hermano, era tan clara que se podía ver todo. Santo. Y lanzó, o sea, hizo una danza sensual y agradó a Herodes. Y Herodes, llevado por la lujuria del pecado, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras. Pero para poder decir eso, era porque él quería pasar una noche de pasión. Aquí no lo dice, pero él quería pasar una noche de pasión con ella y de pecado. Pídeme lo que quieras, mi amor, que yo te la doy. Ajá. Santo. Y le juró: y todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y sabiendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y entonces el espíritu de Jezabel dijo: lo tengo. Amén. Porque yo sé que por medio de la sensualidad, yo sé que por medio de la seducción, puedo poner la cabeza del varón de Dios aquí en la cosa de plata. Pero lo más interesante de la historia es que Elías no se dejó dominar por ese espíritu, prefirió dar la vida antes que obedecer al espíritu de Jezabel. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué estaba pidiendo la cabeza del varón? ¿Qué le había dicho Juan a ella?
no le había dicho era que se volviera de su pecado, y eso fue una ofensa. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Jezabel, cuando usted solta el pecado desde acá del púlpito, pastor, toda me echó a mí. Es que yo no voy a hacer eso. Toda me la está echando a mí. A la hermana no le dice nada, pero esa prédica, pero ¿acaso esta hermano, tú que estás escuchando este mensaje por Facebook, esta prédica yo no le he sacado para echarle sátira a nadie? Esta es palabra de Dios y no de un... Amén. Alabado, dígale un aplauso al Rey de la Gloria. Alábelo, hermano, alábelo. Alabado sea el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿quién estaba manipulando a Herodías y controlándole su pensamiento? ¿Será que era el cráneo de Jezabel? La manera de pensar, las manos de Jezabel, la manera de manipular. También será que era los pies de Jezabel, la manera de caminar con sutileza para hacer caer al varón de Dios. ¿Van entendiendo? Sí, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga hay poder en el nombre de Jesús. Siento que estoy tocando nervios, pero esta palabra debo enseñarla. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. De la misma manera como el espíritu Elías ministraba a Juan el Bautista, de la misma manera que Jezabel tenía influencia, el espíritu de Jezabel tenía influencia a través de una mujer seductora y manipuladora como Herodías. Y así como Jezabel actuó contra Elías, de la misma manera Herodías actuó contra Elías, Sí, amén. contra Juan el Bautista. El miedo, el desaliento cubrió al varón de Dios, al siervo de Dios, que después de haberlo bautizado allá en el río del Jordán, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de haber oído la voz que dijo sobre a quien que descienda el Espíritu Santo como paloma, ese es el Cordero. El miedo allá encarcelado lo llevó a una manera de pensar, de dudar de la palabra que Dios le había dado. Y estando allá dijo: ¿será que es él? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que no era él? ¿Será que es otro? Y estando encarcelado, va y manda a los discípulos a preguntarle. Y el Señor le dijo: dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados, y los pobres les he predicado el Evangelio. Entonces Juan el Bautista comprendió que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Había entrado en un proceso de depresión Juan, pensando que Dios se había equivocado al decirle que aquel que le había presentado allá en el Jordán no era el Cordero de Dios. De la misma manera vemos a Elías metido allá en una cueva del monte Olé, dudando: Señor, ¿por qué mejor no me matas? Mira cómo este espíritu de Jezabel me tiene bien apetrechado, me quiere matar por todos lados. Oh Señor, ¿acaso yo soy mejor que mis padres? Señor, mejor quítame la vida. Hombre, si te dio la victoria en contra de 400 profetas, se hizo caer fuego del cielo, ¿cómo no te va a librar de una bruja? Amén. Dígala, de aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Que le ganan otros 10 minutos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sigue otros 10? Amén. Bueno, ahora vamos a hablar de... Entonces ya hemos visto que el Espíritu, ¿sí o no? Amén. Ahora nos está haciendo falta la doctrina. Y por último vamos a terminar con el camino. Bueno, pues si no termino aquí, ustedes me van a comprender para que podamos entender un poco este estudio. Ahora, aquí hay algo bastante tremendo, porque ahora vamos a ver
el camino de Jezabel. Ya vimos el espíritu. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a ver en esta clase, vamos a ver qué hemos aprendido. ¿Qué aprendieron ustedes del espíritu de Jezabel? ¿Qué aprendieron? ¿Es un espíritu qué? Adúltero, ¿qué más? ¿Qué más? Manipulador. ¿Qué más? ¿Cuál es la finalidad del espíritu de Jezabel? Cancelarlo. Encarcelar, ¿y qué más? Quitarlo. ¿Y qué más? Callar bocas. ¿Callar a quién? La verdad. Al varón de Dios. ¿Sí o no? Quitarlo. Esa es la finalidad del espíritu. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver el camino. Hay poder en Jesucristo. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22 al 21. Nosotros vemos cuando Jehú es recién coronado rey de Israel y fue enviada palabra del Señor a través de Eliseo. Él era el sucesor de Elías. O sea que el espíritu de Elías otra vez viene y mora un hombre llamado Eliseo, diciendo, aunque yo fui muerto allá, a Jezabel toca destruirla como sea. Va a haber una guerra eterna, va a haber una guerra aquí en la tierra. Durante el tiempo que la iglesia esté aquí, va a haber una guerra entre el espíritu de Jezabel, que es el espíritu del mundo y del pecado, en contra del espíritu que había en Elías. Usted tiene el espíritu de Elías para poder confrontar el pecado, para poderlo exhortar, para poderlo... Usted tiene la autoridad. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y entonces Jehú y sus hombres llegaron con mucho furor ante Jezabel y se acercaron a él los reyes de Judá y de Israel y le preguntaron: Jehú viene en son de paz. ¿Cómo puede haber paz mientras hay idolatría? Dijo Jehú. ¿Cómo puede haber paz mientras hay idolatría? Mientras hay hechicería de tu madre Jezabel, replicó Jehú. Ahí en Segunda Reyes capítulo 2, capítulo 9, versos 21 y 22. O sea que el camino de Jezabel es un camino que te enseña hechicería, brujería. Ese es el camino de Jezabel. Por eso la doctrina de ella se le conoce. ¿Sabe cómo? ¿Cómo le conoce la doctrina? Para ver si van aprendiendo conmigo. ¿Cómo le conoce? ¿Cuál es el nombre que recibe la doctrina de Jezabel? ¿La qué? Las profundidades de quién? Satanás. Del infierno. Las profundidades de Satanás. Así se le conoce. Verso 30 al 33. Y Jehú mató a los dos reyes, inmediatamente se enfrentó a Jezabel. La palabra nos dice que cuando ella lo vio, ella se pintó los ojos, adornó su cabeza y se situó a la ventana superior y le dijo: ¿cómo estás? Le dio nombre Sinri. Le digo: asesino de tu señor. Él entonces levantó su faz hacia la ventana y gritó: ¿quién está de mi parte y quién? Y 2 o 3 eunucos bajaron de la vista mirándolo. Entonces le dijo: arrójenla de allí. Y así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y los caballos la pisotearon. Había algo en el espíritu de Jehú que nosotros necesitamos hoy en día en nuestra guerra contra el espíritu de Jezabel. Amén. El espíritu de Jehú, que era el espíritu de Elías, no tuvo misericordia, no permitió de a ninguna clase que Jezabel viniera a seducirlo. Amén. Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu demoníaco y Jehú la puso bajo sus pies para derrotarla. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Apocalipsis capítulo 20, ya voy a terminar. Apocalipsis capítulo 2, verso 20 dice la iglesia de Tiatira: pero tengo pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar. Así que este espíritu de Jezabel se quiere introducir en la iglesia para enseñar a hacer caer a los varones y a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, cumpliéndose lo que dice ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 2. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras
y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Exacto. Amén. Eso es lo que busca Jezabel. Hermanos, es tiempo de reflexionar. Amén. Es tiempo de quitar el espíritu de Jezabel y el camino de Jezabel, el cual está haciendo su parte dentro de la doctrina de Balaam, que después le voy a enseñar. El camino de Balaam, la doctrina de Balaam y el consejo de Balaam, porque este también es otro perverso. Amén. Y es necesario hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Tito capítulo 2 verso 1. Pero tú que hablas, tú hablas lo que está escrito con la sana doctrina. Y si esto no enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Primero Timoteo capítulo 4 verso 6. Y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le dice: persiste en ello, pues haciendo ello te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Hermano, lo que esto me está queriendo enseñar es que se iba a levantar el espíritu de Jezabel. ¿Con qué? Con cosas destructoras, para hacer caer a los siervos del Señor, para que ellos no cumplieran el propósito de Dios en esta tierra. Así es. Yo le dije a mi esposa, en un trabajo donde yo estaba, por allá se levantó una muchacha, donde todos los empleados de ahí en la empresa querían tener una salida con ella, y se me acercó. Y yo físicamente no soy atractivo, pero sobre mí está la gloria del Señor, la gracia del Señor. Y se me acercó y me dijo: querido Daniel, yo sé que usted es casado. Vámonos el viernes para Melgar, allá hay una finca, y se queda allá conmigo. Y nos venimos el domingo en la hora de la tarde. De todas maneras, su esposa no se va a dar de cuenta. Y dije: que reprendo Satanás. Amén. Porque lo que se hace en secreto, tarde o temprano va a salir en público. Amén. Ese espíritu te quiere hacer caer. Amén. Y luego yo dije: ¿quién soy yo para que esa mujer físicamente sería como muy atractiva para que esa mujer se acerque a mí? Otro no aprovecha la oportunidad y cae en las profundidades de Satanás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que hoy hay exhortación. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has recibido. Ten cuidado de ti mismo. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digamos todo, hermano, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, se fue el tiempo, Dios mío. No he podido llegar todavía al camino. No he podido terminar. El apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia. El apóstol Juan advierte a la iglesia de Tiatira sobre una persona que había adoptado el espíritu de Jezabel. Capítulo 2, verso 20 al 28. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que es Jezabel, que se dice ser profetisa. Mire, a mí no me interesan tus profecías que andan diciendo que es que por aquí por acá. Mire, creo a tu profecía si tú me das buen testimonio de que Dios está contigo. Pero si tú comienzas a estarme diciendo: es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo, y llevas una vida desordenada, y el Señor, ¿por qué no te ha dicho de la manera como tú estás viviendo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy hay exhortación. Amén. ¿Por qué el Señor no te y esta comenzaba a estar ahí: es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo. Pero ¿acaso el Señor no le había dicho que estaba adulterando y haciendo caer a los siervos? ¿Sí o no? Que se dice ser profetisa, ¿saben? La tenían como maestra. Enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas, a sacrificar a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana. El Señor te habla, no vayas por ese camino, no sigas de esa manera, y tú sigues haciéndole, y tú sigues, hermano, sal de ese problema, y te sigues metiendo, y te ingresa una palabra por aquí, y te sale la palabra por acá, y el Señor te habla, y te habla, y te habla, y no sabemos cuántos mensajes el Señor había dado en la iglesia de Tiatira, diciéndole: hay fornicación en el pueblo, hay adulterio en el pueblo, alguien está fumando marihuana en el pueblo, alguien está de chismoso en el pueblo, alguien está levantando chisme en el pueblo, alguien está levantando. Y el Señor hablando, hombre, y el que está cometiendo el pecado, y Jezabel estaba ahí sentada en medio de la congregación, y tal vez lloraba, pero luego se iba de la iglesia, de la congregación, y seguía haciendo lo mismo. Y el Señor dijo: le ha dado tiempo. Le ha dado tiempo. Santo. Te estoy dando tiempo. Porque si no se arrepiente, la voy a poner en cama con una enfermedad terrible, para ver si se arrepiente. Y los que han caído en el pecado con ella, los que ella ha hecho caer, también van a sufrir las consecuencias. En pocas palabras, los que caen en adulterio y en fornicación contigo ya en escondido, ellos también van a asumir las consecuencias. Le doy un aplauso al Rey de la Gloria. Y aquí yo la voy a la tribulación a los que llegan adulteras, si no se arrepienten la obra de ella y a sus hijos. Heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Amén. O sea, el Señor está diciendo, imagina, hermano, cómo se sintió la iglesia de Tiatira cuando leyó: tengo pocas cosas contra ti, verso 4. Dios le dio una opción. Dios le dio una opción de sacar del medio a Jezabel, para que ella se arrepintiera o de sufrir el juicio divino. En pocas palabras, son terribles estas cosas: caer bajo el juicio de Dios, o dejarse seducir por el espíritu de Jezabel, o retirarse del camino del Señor. Déjeme decirle una cosa, hermano: si salimos de la protección de Dios, estaremos indefensos frente a las potestades y a los principados. ¿Usted piensa, hermano, que al no venir a buscar al Señor Jesucristo le está haciendo huelga al Rey de la Gloria? No. Se está destruyendo a usted mismo. Gloria a Dios. Porque sea usted o no sea usted, Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios debe decirle: si usted no quiere alabarlo, pues trae gente de afuera para que le alabe. Amén. Si usted no le quiere servirle, pues trae otro y lo monta para que le sirva. Amén. Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Dios le dio oportunidad a la iglesia de Tiatira de arrepentirse o de sacar a esa mujer. Tanto así que, en pocas palabras, Dios le estaba dando la autoridad al pastor: expúlsenla, sáquela de la congregación. Denle una carta y dígale: hermanita, porque una manera de común expulsar al hermano es así de sencillo. Hermano, usted si quiere cambiar congregación, yo le hago una cartica a mi hermano. En pocas palabras, uno le está diciendo: váyase, no lo quiero aquí. Uno no dice: no se vaya. Uno no dice: váyase. Sino: bueno, mi hermano, pues yo he visto que usted aquí no está creciendo mucho. Yo le hago la cartica y váyase, hermano. En pocas palabras, usted aquí es todo. Dios le está dando oportunidad al pastor para que sacara a esa mujer de la iglesia. Pero él no lo hizo. Es tiempo de quitar el pecado. El apóstol Pablo ordenó a la iglesia de Corinto que sacara de la congregación al joven que mantenía una relación inmoral con la esposa de su propio padre. Amén. Había caído en incesto. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 12? El pecado de un hombre infecta la iglesia. Señor, así es. De la misma manera que un poco de levadura también leuda toda la masa.
Y esto estaba enfrentando la iglesia de Tiatira. La influencia de Jezabel corrompía la iglesia, contaminaba a muchos. Y ella debía ser quitada del medio para que la iglesia creciera. Mire, termino aquí. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Jesús le habla claramente a la iglesia referente al espíritu de Jezabel, que trata de destruir, que trata de silenciar a los profetas de Dios. ¿Por qué? Él quiere, ¿sabe por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En pocas palabras, el espíritu de Jezabel está en contra del testimonio de Jesucristo. Y Jezabel se decía ser profetisa, pero enseñaba cosas destructoras para destruir la obra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Van a ejercer autoridad, tienen recompensa si ellos destruyen al espíritu de Jezabel. El pastor que vence el espíritu de Jezabel, que trata de usurpar el gobierno de la iglesia, recibirá mayor recompensa, recibirá autoridad. Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28. Cuando dijo Juan, os escribo, dice Juan, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. Y estas son promesas dadas a los que vencen el espíritu de Jezabel. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cuáles son las promesas? Mire, el único lugar que habla en la Biblia. Las promesas dadas a los que vencen el espíritu de Jezabel. Primero, se les dará autoridad espiritual. Les dará autoridad. ¿Sobre qué? Sobre principados, sobre potestades y gobernadores de las tinieblas. Segundo, recibirán autoridad para regir con vara de hierro. Apocalipsis 2, 23. Es el único lugar donde se menciona la frase para regir con vara de hierro. Allí llega Apocalipsis 19, 15, donde habla que Jesús va a regir con vara de hierro. Es decir, no significa ser un tirano con una vara. Por lo contrario, significa que es una persona que gobierna con autoridad, que gobierna con justicia. Amén, amén. Sí, Señor, amén. Que a lo bueno le dice bueno y que a lo malo le dice malo. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. El que no se deja manipular de ese espíritu. Tercero, el Señor le dará la estrella de la mañana. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28, el que destruye el espíritu de Jezabel, Dios le dará la estrella de la mañana. Esto se ve reflejado en 1 Pedro 1:19. ¿Cuál es la estrella de la mañana? La que hace referencia a este pasaje. Es la autoridad, es el favor divino. La estrella de la mañana resplandece en vuestros corazones. O sea, el que vence el espíritu de Jezabel, la gloria de Dios lo está cubriendo. ¿Usted sabe cuál es la estrella de la mañana? El Señor Jesucristo. Sí, amén. Morará en su vida. Amén. Gloria a Dios. Somos tentados a pecar por el espíritu de Jezabel. Pero Santiago 1:14 dice, o sea, nos dice que somos tentados a pecar cuando somos arrastrados por nuestros propios deseos. Así es. Y nos permitimos ser arrastrados. Y termina aquí ya la enseñanza que aquí quería llegar. Todos, por favor, lean Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 35. Y después le daré la segunda clase. Yo ahora voy a hacer una oración. Mire, si usted tiene su esposo y usted lo anda mirando, ver videos ahí seductores y todo eso, y usted no le dice nada, usted está colitando el pecado. Así es. Usted tiene que decirle a él. Amén. Si usted mira a su esposa y que comienza a estar mirando ahí de que modelos de buen cuerpo y una cosa y la otra, cuidado. Amén. Usted tiene que soltarla porque está permitiendo el pecado. Así es. El espíritu de Jezabel, hermano, es tan seductor que trata de encarcelarte. Hoy una vez yo estaba por ahí
Y por ahí me escribió una mujer, ¿con quién te has casado? Y yo le dije sí. Y me dijo, mira todo lo que te perdiste. Y me mandó una foto de ella en bikini. Yo, ¡ay, poder en Jesucristo! ¿Esta ignora qué? Cuidado, hermanos. Sí, amén. Para hacerlo pecar a usted. Yo. Y ahí el que tiene problemas matrimoniales comienza a diciéndole a ella, si ve, mientras usted me anda desperdiciando, acá el diablo me está abriendo puertas. Sigue alimentando ese pensamiento para que vea que llega hasta las profundidades de Satanás. Amén. Hay poder en Jesucristo. Sí, amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. En la Nueva Versión Internacional, el verso 35 dice, pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. ¿Ya usted entendió esto, no? Sí, amén. ¿Ya lo entendió? ¿Le quedó claro? Amén, amén. O sea que aunque Jezabel había muerto físicamente, todavía quedaba su cráneo, o sea, todavía quedaba su cabeza, todavía quedaba su manera de pensar, todavía quedaba su manera de actuar en la mente de las personas. Los pensamientos y las intenciones de este espíritu todavía sigan vivos. Sí, amén. Y es por eso que la Biblia dice en Levítico capítulo 14, verso 29, dice lo siguiente: y lo que sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que purifica, para reconciliar delante de Jehová. Así que esto nos enseña que la persona que era consagrada a Dios debía de ser ungida su cabeza con aceite, lo que quiere decir que a cada persona que se limpiaba se le consagraba para que tuviera dominio Amén. sobre el pecado, poder sobre las circunstancias, Amén. y para que usara Amén. la autoridad que se le había concedido. Así que la razón por la cual todavía la cabeza era ungida con aceite es porque en ella está el cerebro, o sea, en ella está la mente, ahí está el puesto el corazón del hombre, Amén. de donde proceden los pensamientos y las emociones. Por el tener la mente ungida, es decir, transformada y renovada por el Espíritu Santo, usted va a pensar en todo lo que es verdadero, usted va a pensar en todo lo honesto, usted va a pensar en todo lo justo, Amén. usted va a pensar en todo lo puro, usted va a pensar en todo lo amable, usted va a pensar en todo lo que es de buen nombre. Señor, amén. Al tener la mente ungida por el poder del Espíritu Santo, tenemos dominio sobre el pecado, sobre nuestras emociones. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que una mente transformada por el poder de Dios tiene poder sobre cualquier situación. Sí, amén. Y si hay algo muy claro, es que esta iglesia tiene poder, esta iglesia tiene autoridad. Tú tienes el poder de Dios dentro de ti. Tú tienes tanto poder y autoridad que si oras por los enfermos son sanados, si oras por un endemoniado, no importa lo que sea, Dios a esta iglesia le ha dado poder y autoridad. Amén, amén. Aleluya. El Señor dijo en Lucas capítulo 10, verso 19: y aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Marcos capítulo 16, verso 16 a 18, el Señor Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les será daño. No, sobre los enfermos podrán su mano y sanarán. Así que tenemos autoridad Sí, amén. 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 para poder vencer el espíritu de Jezabel. Yo no sé si hay algún apostólico que pueda darle la gloria al Rey de la Gloria. ¿Algún apostólico que pueda derrotar la ideología de Jezabel? Tenemos autoridad por Dios para estar firme en el camino, a pesar de los problemas. Creo que le estoy hablando a una iglesia que tiene autoridad, que tiene poder. ¿Dónde están los que tienen autoridad sobre los principales? ¿Dónde están los que tienen autoridad para orar por los enfermos? ¿Dónde están los que tienen autoridad para echar fuera el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel quiere quitarnos la autoridad. El espíritu de Jezabel quiere gobernar tu manera de actuar. El espíritu de Jezabel quiere gobernar tu manera de pensar. Y es por eso que dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 9, verso 25, 35: pero cuando fueron a enterrarla,
no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Por el Señor te dice en esta noche, el espíritu de Jezabel es un espíritu que te quiere intimidar. Y es por eso que la Biblia también te dice a ti, en 1 Reyes capítulo 19, verso 2 al 3. Mire lo que la Biblia dice. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses o me añada, si mañana a esta hora, y yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Pero en esta mañana el Señor te dice: no temas, Elías. Amén. No temas, Elías. Yo estoy contigo. Derriba el espíritu de Jezabel, derriba el cráneo de Jezabel, derriba los pensamientos de Jezabel, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, y los que te persiguen no prosperarán. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te guardo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, Elías. Sigue enfrentando ese espíritu. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Y serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que me ha dado el Espíritu Santo como pastor de esta iglesia, todo pensamiento de lujuria, todo pensamiento de seducción, de pecado, que quiere tratar de hacer caer a las hijas de Dios, a los hijos de Dios, sale de esta iglesia en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. El cráneo que quedó de Jezabel es destruido. Todo pensamiento de desobediencia es llevado cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios capítulo 10, versos 5 al 6: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de pensamiento, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ha llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. El espíritu de Jezabel no quiere que la enfrentes, no quiere que le digas su pecado, por eso procurará matarte. Pero el Señor te dice ahora mismo: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo, Jeremías, para librarte, dice Jehová. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre el reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Dios está interesado en un día que confronte al espíritu de Jezabel. Que le diga al espíritu de Jezabel: basta ya, apártate de tu mal camino, porque si no lo haces ciertamente morirás. Esté de pie, por favor. ¿Cuántos Elías hay aquí?